El día de hoy les hablaremos sobre la diabetes mellitus tipo 1. Nosotras somos alumnas de la FES Iztacala de la UNAM y estamos en el Hospital General de Zona número 29 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mi nombre es Karen Rugerio y junto con mi compañera Paulina Bautista les hablaremos sobre esta enfermedad. Primero que nada, hay que definir a la diabetes mellitus en general y la definen como un grupo de enfermedades, no solo una enfermedad, que van a ser metabólicas y se va a caracterizar porque vamos a presentar una hiperglucemia, ya sea a causa de un defecto absoluto relativo en la secreción de la insulina. Y esto va a ocasionar alteraciones metabólicas en los lípidos y en las proteínas e incluso va a generar daños microvasculares y macrovasculares en órganos como el riñón, el corazón, los ojos, los nervios y los vasos sanguíneos, que se consideran órganos diana. En sí, la diabetes tipo 1 es a causa de una destrucción de las células beta pancreáticas que va a ocasionar que haya una deficiencia absoluta en la insulina. Y esta a su vez se subdivide en dos, en la autoinmune y la idiopática. En la autoinmune sí va a haber una destrucción selectiva de las células beta que va a estar mediada por los linfocitos T en sujetos que tengan haplotipos de HLA que los predispongan. Lo que ocurre aquí es que en el periodo preclínico el paciente va a estar asintomático, pero se van a estar destruyendo las células. Y ya hasta que haya una masa considerable deficiente, el paciente va a comenzar a presentar la sintomatología de un diabético y entonces nos vamos a dar cuenta de que presenta la enfermedad. Por otro lado, en la idiopática vamos a encontrar la misma presentación, las mismas características, solamente no va a haber datos de autoinmunidad del paciente. No va a haber haplotipos HLA que lo predispongan, solamente va a tener la sintomatología y la destrucción. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Paulina Bautista y yo les hablaré sobre la epidemiología de la diabetes mellitus. Desde el año 2000, la diabetes mellitus en México ha sido la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda causa de muerte entre los hombres. En cuanto a la incidencia de la diabetes mellitus, el número de personas aumentó de 108 millones en el año 1980 hasta 422 millones para el año 2014. Factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo tenemos la presencia de los anticuerpos, como son los ICA, que son los antiislotes pancreáticos, que tienen un riesgo del 35% de que la persona presente la enfermedad, e incluso a los 9 meses de haber nacido ya los pueden presentar. También están los antiinsulina y uno de estos también, los antiglutamato descarboxilasa. Se estima que aproximadamente el 3.9% a los 2 años ya presentan al menos un antígeno. Por otro lado, el consumo temprano de proteína de leche de vaca en los niños igual los predispone a la enfermedad. También la obesidad, aunque no hay información clara todavía de cómo funciona la obesidad en la diabetes tipo 1, sí se ha encontrado evidencia de que a un obeso lo predispone esto para que tenga la tipo 1, aunque es más comúnmente asociada a la tipo 2. Por otro lado, los antígenos de histocompatibilidad, el HLA-D3 y el HLA-D4, tienen un riesgo de más del 90% de que la persona presente la enfermedad. Incluso el riesgo se estima que es 3 veces más que pueda producir la enfermedad. Y dentro de estos antígenos hay alelos específicos para la diabetes tipo 1. Por otro lado, la herencia genética sí está asociada a un factor de riesgo de la enfermedad, sin embargo no se ha reconocido un patrón de cómo funciona para que se presente. Aún así hay evidencia de que en gemelo idéntico, menos del 40% de probabilidad de que desarrolle la enfermedad. En un hermano hay un 4% de riesgo de que la desarrolle y en general en la población hay un 0.5% de probabilidad de que desarrollen la enfermedad. Ahora, en cuanto a la patogenia de la diabetes mellitus, tanto en la tipo 1 como en la tipo 2 se van a caracterizar por la elevación de la glucosa sanguínea. Ahora, hablando de la diabetes mellitus tipo 1, vamos a tener que esta depende de la deficiencia de la hormona de insulina. Esto se debe a la destrucción autoinmunitaria de las células beta en los islotes pancreáticos.
Y para que esto suceda, va a haber una intervención en los factores genéticos, los autoinmunitarios y los factores inmunológicos. Entre los factores genéticos tenemos que intervienen múltiples genes. Hay aproximadamente 30 locis que se tienen contemplados. Entre ellos hay polimorfismos en la región del promotor del gen de la insulina. En la importancia de los factores genéticos tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad. También genes de la región del antígeno leucocitario humano, o también abreviado HLA, están localizados en el cromosoma CP21. En los factores inmunológicos, la respuesta autoinmunitaria va a depender que las células de los islotes pancreáticos van a ser infiltradas por los linfocitos T, que van a reconocer a las células pancreáticas como si no fueran propias. A esto se le llama insulinitis, que es la destrucción de las células beta pancreática. Y estos mecanismos para que la célula beta muera van a ser a partir de la formación de los metabolitos de óxido nítrico, también como la apoptosis y efectos citotóxicos directos de los linfocitos TCD8. Como hay una respuesta autoinmunitaria, va a haber inmunomarcadores y vamos a tener anticuerpos antiislotes, anticuerpos antiinsulínicos, anticuerpos contra la descarboxilasa del ácido glutámico, entre otros. También pueden intervenir otros factores como son los factores ambientales. Entre estos vamos a tener los virus como el Coxsackie, rubiola, enterovirus y la dieta como las proteínas de la leche bovina, así como también la deficiencia de vitamina D, toxinas ambientales y citotoxinas destructivas, así como son el cianuro de hidrógeno. Ahora, hablando de las etapas del desarrollo de la diabetes mellitus tipo 1, vamos a tener que principalmente van a ser 3. En la primera etapa va a haber un desarrollo de 2 o más anticuerpos contra las células pancreáticas. Aquí se van a conservar los niveles de glucemia normales. En la etapa 2 va a iniciar una autoinmunidad continua y aquí ya va a empezar a verse un trastorno de glucemia. Posteriormente, en la etapa 3, ya va a haber un desarrollo de hiperglucemia, esto debido a que las células pancreáticas ya van a estar destruidas. Y esto va a dar los criterios de diagnóstico para la diabetes. Y por último, en la etapa luna de miel, va a ser una etapa de fase momentánea, en el cual se va a identificar en el primero o segundo año al inicio de la diabetes. Ahora pasaremos al cuadro clínico de la diabetes mellitus tipo 1. Aquí se va a diferenciar de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, primero que nada en la edad, ya que la diabetes tipo 1 va a ocurrir principalmente en pacientes jóvenes con un inicio brusco y sintomático. También van a presentar la poliuria, polidipsia y polifagia, también llamada la tríada diabética. Sin embargo, los pacientes pueden llegar a presentar otros síntomas como son la cefalea, la glucosuria, la visión borrosa, náuseas, vómito e irritabilidad e inclusive cambios de ánimo. Ahora pasaremos al cuadro clínico de la diabetes mellitus tipo 1. Aquí se va a diferenciar de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, primero que nada en la edad, ya que la diabetes tipo 1 va a ocurrir principalmente en pacientes jóvenes con un inicio brusco y sintomático. También van a presentar la poliuria, polidipsia y polifagia, también llamada la tríada diabética. Sin embargo, los pacientes pueden llegar a presentar otros síntomas como son la cefalea, la glucosuria, la visión borrosa, náuseas, vómito e irritabilidad e inclusive cambios de ánimo. En la diabetes vamos a encontrar complicaciones en los pacientes, complicaciones que se pueden dividir en agudas o crónicas. Dentro de las crónicas tenemos macrovasculares y microvasculares. En las macrovasculares está la enfermedad vascular periférica y la enfermedad cerebrovascular. En las microvasculares tenemos la retinopatía diabética,
la nefropatía, que es una insuficiencia renal, y la neuropatía. Por otro lado, de forma aguda, los pacientes pueden presentar el estado hiperosmolar, la cetoacidosis diabética, una crisis de hiperglucemia o hipoglucemia. En la cetoacidosis lo que ocurre es que el paciente va a tener un cuadro de hiperglucemia, pero ya que no vamos a usar de forma adecuada la insulina, se van a activar rutas metabólicas que normalmente no están activadas como un mecanismo compensatorio, lo que hace que se comiencen a acumular los cuerpos cetónicos y entonces entremos en una acidosis. En la hiperglucemia el paciente va a tener síntomas de diabetes, porque así es como llegan cuando se les va a hacer un diagnóstico, hiperglucémicos. Va a tener la poliuria, la polifagia, la polidipsia, va a tener cefalea, va a tener visión borrosa, etc. En cambio, en una crisis de hipoglucemia, los pacientes comienzan a sudar y a estar pálidos, tienen mucha hambre y están irritados. En casos más graves y de acuerdo a la gravedad de la hipoglucemia, llegan a presentar somnolencia o falta en la coordinación. Y ya la gravedad más fuerte es que entren en coma los pacientes. Para el diagnóstico de la diabetes mellitus nos basamos en los criterios de la ADA, que indica diabetes cuando hay una glucosa en ayuno de 8 horas mayor a 126 miligramos por decilitro. También cuando hay una hemoglobina glucosilada mayor al 6.5%, cuando en la curva de tolerancia oral a la glucosa el paciente la tiene a más de 200 miligramos por decilitro, y por último, una glucosa al azar a cualquier hora del día o en cualquier momento mayor a 200 miligramos por decilitro. Además de esto, la curva de tolerancia oral a la glucosa nos ayuda a confirmar el diagnóstico. Aquí se le administra al paciente 1.75 gramos de glucosa o máximo 75 gramos de glucosa y se le va a medir esta a la hora 0, a la hora 1 y a la hora 2. Cuando la hora 2 presenta más de 200 miligramos por decilitro, es un paciente diabético. Si en ayuno presenta entre 100 y 126 o en la curva de tolerancia oral presenta entre 140 y 199, se le diagnostica como intolerancia a la glucosa, que es un paciente prediabético, y entonces tendríamos que empezar a evitar que se presente la enfermedad como tal en el paciente. También tenemos la medición de los anticuerpos, que nos van a ayudar al diagnóstico cuando aún no podemos diferenciar una diabetes tipo 1 de una diabetes tipo 2. Aunque estos también se debe tomar en cuenta que son marcadores en la fase prodrómica de la enfermedad cuando aún no hay sintomatología, como habíamos comentado en un principio. También tenemos la medición del péptido C, igual cuando no podemos identificar que sea una diabetes tipo 1. Normalmente el péptido C en la diabetes tipo 1 va a estar disminuido, en cambio en la diabetes tipo 2 va a estar normal, puesto que en la 2 no hay una deficiencia en la producción desde un principio de la insulina, no hay una alteración en las células beta pancreáticas. En cambio en la diabetes mellitus tipo 1 pues sí existe. Entonces los valores normales de este péptido van de 0.5 a 0.2 nanómetros por mililitro. Cuando hay diabetes tipo 1 es inferior a 0.2 e incluso hay casos donde los pacientes llegan a presentar un péptido C de 0 de acuerdo a la gravedad de la diabetes, a la gravedad de la destrucción de las células beta. Y bueno, la guía de práctica clínica nos muestra este algoritmo de cómo llegar a un diagnóstico de diabetes tipo 1. Primero el paciente va a llegar y presentar la poliuria, la polidipsia, la polifagia y la disminución del peso. Ahí vamos a hacer el diagnóstico diferencial con diabetes tipo 2, de acuerdo a la obesidad, a la historia de algún familiar con la diabetes tipo 2, a la raza, a la presencia de la acantosis nigricans, entre otros. Ahora vamos a medirle la glucosa en sangre en ayuno al paciente. Cuando es inferior a 99 miligramos sobre decilitro, el paciente está normal. Cuando está entre 100 y 126, vamos a evaluarlo con la curva de tolerancia oral a la glucosa. Cuando evaluamos con esta curva, si el paciente está entre 140 y 199,
se le considera intolerancia a la glucosa o la prediabetes. Y si está mayor de 200, entonces es una diabetes mellitus. Si hay duda diagnóstica, se hace la medición de los anticuerpos. Si son negativos, es una diabetes tipo 2 y si son positivos, pues la 1. Ahora, cuando desde un principio la glucosa en ayuno el paciente la tiene a más de 126, se diagnostica inmediatamente como diabetes mellitus y si hay duda diagnóstica, de nuevo, como había mencionado, se estudian los anticuerpos positivos, indican diabetes tipo 1. Ahora hablaremos del tratamiento y es importante comentar que es multidisciplinario. No solamente se debe enfocar en el tratamiento farmacológico, sino también en la dieta y el ejercicio que el paciente debe realizar. Y mientras haya un equilibrio entre estos tres, va a haber un buen manejo de la enfermedad. Ahora, continuando con el tratamiento farmacológico, vamos a tener que este se va a dar con inyecciones de propia insulina, esto para disminuir la hemoglobina glucosilada. Vamos a tener la inyección subcutánea, la inyección intravenosa o bien la inhalación pulmonar. La más usada es la inyección subcutánea, la cual se debe aplicar en un ángulo de 90 grados. Y los lugares en donde se suele usar esta inyección los tenemos aquí en el esquema. Van a ser los muslos, los glúteos, el abdomen, los brazos e incluso la espalda baja. También tenemos que recordar que las personas delgadas van a tener un riesgo en inyecciones intramusculares. Por eso es importante decirle las técnicas de inyección al paciente. Hablando de las insulinas, vamos a tener que va a existir insulinas humanas y las demás análogos de insulina. Aquí en la tabla tenemos los tipos de insulina. Donde está marcado el círculo rojo van a ser las insulinas humanas. Tenemos la insulina humana rápida, también llamada normal o cristalina. Esta con un inicio de acción de 30 a 60 minutos, con un efecto máximo de 2 a 3 horas y con duración del efecto de 6 hasta 8 horas. Luego tenemos la sección de las ultra rápidas. Estas son análogos de la insulina y tenemos al Lispro, Aspart y la inhalada en polvo. Luego vamos a tener la insulina intermedia, que va a ser la NPH o insulina humana y también la lenta. Estas van a tener un inicio de acción de 1 hasta 3 horas, pero con un efecto máximo de 6 hasta 12 horas y una duración de efecto hasta 22 horas. Luego, en las insulinas de acción prolongada, vamos a tener la glarina, la de Termir y la de Glutec. Estas van a tener un inicio de acción hasta de 6 horas. No va a tener un efecto máximo, pero su duración del efecto va a durar de 24 hasta más de 42 horas. Luego vamos a tener las premezcladas, que estas van a tener partes de otras insulinas, es decir, van a modificar en sus partes los efectos. Y vamos a tener la combinación 70-30 de la NPH con la regular. Luego la insulina 75-25, que es Lispro, Protamina, Lispro. Y luego la insulina 70-30, que va a ser Aspra, Protamina y Aspart. Y por último, la de Glutec con un 70% y un 30% de Aspart. Ahora vamos a tener regímenes tradicionales o convencionales, intensivo y bombas de insulina. En el tradicional vamos a tener que va a ser de 1 a 3 inyecciones por día de insulina rápida o ultra rápida combinada con insulina de acción intermedia. En el intensivo se recomienda utilizar la insulina basal, así como la intermedia, preferentemente la insulina ultralenta. Y las bombas de infusión de insulina. Estas van a ser un sistema de inyección pequeña y programable en el cual se va a dar insulina durante las 24 horas al paciente sin necesidad de tener varias inyecciones al día. En los adolescentes, en el cual
el régimen intensivo llegue a fallar, es decir, que sea imposible mantener una hemoglobina glucosilada menor a 7.5%, se va a sugerir el uso de las bombas de insulina. También se va a considerar hasta 3 inyecciones al día. Ahora, dentro del tratamiento no farmacológico, tenemos la dieta, el ejercicio y la terapia. Primero me gustaría comentar sobre la terapia, pues ha demostrado que un paciente diabético que acude al psicólogo muestra un mejor control de la glucemia y un mejor control de cómo lleva la enfermedad, puesto que de un momento a otro se enferma y tiene que en sí cambiar todo su estilo de vida, cambiar varios factores. Entonces, la ida al psicólogo los beneficia a los pacientes. Por otro lado, el ejercicio. Se recomienda que los pacientes hagan 30 minutos de ejercicio aeróbico al día o en general 150 minutos por semana. Aquí también se le recomienda al paciente que al menos 3 veces a la semana intente hacer ejercicio de fuerza para fortalecer los músculos y también el tejido óseo. Dentro de la dieta se recomienda que los pacientes hagan sus 3 comidas al día junto con sus colaciones. Aquí no se recomienda que haya una dieta restrictiva o kilocalórica o donde disminuya su ingesta de carbohidratos. Sin embargo, debe de cambiar la calidad de los carbohidratos, consumiendo alimentos frescos, verduras, frutas, cereales, entre otros. El paciente debe tener un control de los carbohidratos que está consumiendo para, de acuerdo a ese control, ir ajustando la dosis de la insulina. Recordemos que los diabéticos tipo 1 son insulinodependientes. Entonces, llevando este control, se va a dar la ingesta calórica. Es importante aquí administrar los nutrientes adecuados para el paciente de acuerdo a su edad, donde se administre lo suficiente, pero también se mantenga un índice de masa corporal en el rango normal, sin disminuirlo ni aumentarlo. Es por esto que hay una fórmula que es 100 por 100 más la edad del paciente. El resultado es las calorías que el paciente requiere por día de acuerdo a su edad, y esta fórmula es válida en niños hasta los 15 años y en niñas hasta los 10 años. Aquí lo importante es ir modificando también la ingesta calórica de acuerdo al desarrollo de los pacientes. Dentro del monitoreo del paciente se recomienda que él se automonitoree la glucosa capilar aproximadamente de 4 a 6 veces al día. Se recomienda que sea postprandial y también antes de dormir o a medianoche para prevenir que haya una hiperglucemia o una hipoglucemia. También se le llega a recomendar que se automonitoree durante el ejercicio y de igual forma preprandial para que vaya ajustando la dosis de la insulina pues de acuerdo a los carbohidratos que va a consumir. También se le recomienda evaluar la hemoglobina glucosilada cada 3 o 4 meses para llevar un control. También hay metas recomendables de los niveles de glucosa. Se intenta obviamente alcanzar un valor cerca de lo normal y evitando las hipoglucemias o las complicaciones crónicas. Para esto principalmente se recomienda que el paciente mantenga una hemoglobina glucosilada menor al 6.5%. De igual forma, en un adolescente se recomienda o se espera que antes de los alimentos haya una glucosa de entre 72 y 126, 2 horas después de los alimentos de entre 90 y 180 y antes de dormir de entre 108 y 180, incluso en la madrugada entre 90 y 144. Por otro lado, para un lactante es más amplio el rango. Antes de las comidas se recomienda de 90 a 180 miligramos por decilitro, después de estas de 108 a 198 y a la hora de dormir de 108 e incluso hasta 216 según la guía de práctica clínica. Por último, hay un algoritmo para una crisis de hipoglucemia en un paciente. Si el paciente está consciente y está alerta, se le administra un carbohidrato simple aproximadamente de 10 a 20 gramos vía oral.
y a los 15 minutos se debe de evaluar el nivel de glucosa. Si la glucemia ya es mayor a 75 miligramos, pues hay un fin del tratamiento. Pero si sigue menor, se debe de ingresar el paciente y entonces ya se le administra solución glucosilada al 50%. O el glucagón, pero es un poco caro y no siempre se recomienda. Cuando el paciente no está consciente, si no está hospitalizado, se le administra aquí la solución glucosilada al 50%, y si está hospitalizado, una dextrosa de 10%, 200 a 500 miligramos por kilogramo intravenosa, en 3 o 5 minutos. Ahora, para identificar una hipoglucemia, la ADA recomienda o nos informa que debe de haber una glucosa menor a 70 miligramos por decilitro. Y eso sería todo. Esperemos que les haya servido la información.